Alaska es el lugar perfecto si quieres alejarte del resto del mundo. Es el estado menos densamente poblado de Estados Unidos, lo que significa que tienes mucho espacio para respirar, lejos de cualquier autoridad o de ojos curiosos que quieran saber qué estás haciendo. Por esta razón, mi estado natal atrae a todo tipo de grupos extraños y poco recomendables. Me he topado con centros de cienciología al final de caminos de tierra sin nada alrededor por kilómetros. He escuchado historias de preparacionistas del fin del mundo que afirman tener búnkeres hechos con contenedores de carga en las laderas de las montañas. Y he conocido a personas que han escapado de sectas religiosas en el interior del estado, donde los líderes querían mantener a sus seguidores alejados de cualquier contacto con el mundo exterior. Todo eso y más se puede encontrar en Alaska. Nací y crecí en Anchorage, la única ciudad grande del estado. Cuando yo era niña, vivían unas 250,000 personas allí, y cruzar la ciudad en coche tomaba unos 30 minutos, lo que te da una idea de lo que en el norte consideramos una gran ciudad. La única otra ciudad real en el estado es Fairbanks, y ambas están conectadas por una carretera de 2 carriles que recorre 580 kilómetros. El trayecto entre ellas toma unas 7 horas de manejo y atraviesa algunos de los paisajes más hermosos del planeta. Entre Anchorage y el Parque Nacional Denali, las montañas se alzan a ambos lados de la carretera, y después pasas por enormes cañones que han sido esculpidos en la roca durante decenas de miles de años por glaciares derretidos y ríos. Más allá de Denali, te esperan otras 3 horas de camino a través de una vasta llanura, con montañas en el horizonte. Te cuento esto para que entiendas lo aislado que se siente Alaska. Incluso en la carretera, una vez que sales de Anchorage o Fairbanks, no hay más que naturaleza hasta donde alcanza la vista. Solo de vez en cuando pasas por algún pequeño pueblo que, con suerte, llega a los 1,000 habitantes en un buen día. Hace 10 años, eran aún menos. Las mujeres en Alaska somos duras. Cambiamos neumáticos, cazamos, pescamos, acampamos, y en general tenemos un gran aprecio por la naturaleza, algo que muchas mujeres en el resto del país no desarrollan si crecen cerca de una ciudad. Hay un chiste que dice que Anchorage es la ciudad rural más grande de Estados Unidos, y la verdad es que tiene algo de cierto. Todo esto es para ponerte en contexto antes de contarte lo que me pasó. Cuando estaba en la preparatoria las cosas eran distintas, o al menos así me lo parecían. Yo era joven y tonta, convencida de que podía con todo gracias a esa mentalidad de chica fuerte con la que me habían criado. En mi último año de preparatoria, decidí darme un regalo: un viaje de campamento a las montañas más allá de Talkeetna. Nada especial, solo 1 o 2 noches en el estado más hermoso, en la época más hermosa del año, mediados de junio. Acampar en el verano de Alaska tiene una sensación extraña. El sol nunca se pone del todo. Si has visto la película Midsommar, es algo parecido. Apenas oscurece un poco, pero sigue siendo de día. Un saludo a los que viven en el norte de Escandinavia y Groenlandia, porque seguro saben de lo que hablo. Esa falsa sensación de seguridad, de pensar que la luz del sol a medianoche significaba que todo era seguro, casi me cuesta la vida, o algo peor. Mi segundo error fue no decirle a nadie a dónde iba. Solo preparé mis cosas, pasé por un Subway a comprar almuerzo y me lancé a la carretera. El viaje fue tranquilo. 2 horas y media manejando hacia el norte por la autopista mientras escuchaba los éxitos del momento en la radio. Después de atravesar el valle de Matanuska-Susitna, llegué de nuevo a la zona montañosa. Altos abetos y pinos flanqueaban la carretera, con algunos claros donde habían hecho tala de árboles. Todo esto me hacía sentir que, aunque estaba en plena naturaleza, todavía estaba conectada con la civilización de alguna forma. Y ese fue mi mayor error: no acampar en un parque estatal. En ese entonces, solo tenía un trabajo de medio tiempo, y no quería pagar la tarifa de $15 por noche para acampar, pero tampoco quería arriesgarme a una multa. Así que encontré un sitio que parecía adecuado y me salí de la carretera.
Mi papá me había dado un mapa, y en él aparecía una antigua mina en la cima de una montaña cercana. Me pareció que sería un lugar genial para pasar la noche. Supongo que mi lógica era que sería rudo, acampar en un pueblo minero fantasma o algo así. Me estacioné, preparé mi mochila, me puse repelente de insectos, tomé mi mapa y mi brújula, y me adentré en el bosque. No era la primera vez que hacía algo así. Desde niña, había salido de campamento con mi papá, explorando la naturaleza salvaje de Alaska. Pero esta vez estaba sola. Yo conocía mis habilidades de orientación y había tomado algunos cursos de supervivencia en el bosque durante mis campamentos. No era una tonta rubia aventurándose sin rumbo en la naturaleza sin idea de dónde estaba. O al menos eso creía. Después de una caminata de unos 45 minutos cuesta arriba, finalmente llegué a donde se suponía que estaba el viejo campamento minero, pero no había nada. Solo una antigua base de concreto con algunos agujeros y nada más. Me sentí decepcionada, pero no sorprendida por el resultado. Instalé mi campamento en el bosque cercano y me puse a encender una fogata sobre la plataforma de cemento para preparar la cena. Cuando acampas en Alaska, debes cocinar lejos de donde duermes, por si los osos deciden husmear. Lo último que quieres es un oso pardo de 600 kilos metiendo el hocico en tu tienda de campaña porque hueles a sopa y malvaviscos. Para este punto ya era tarde, alrededor de las 10 de la noche, pero el sol aún estaba alto en el cielo. Para cuando terminé de cenar, ya casi eran las 11. Comí con hambre y, una hora después, el cielo estaba tan oscuro como iba a estar. Me acomodé en mi tienda de campaña, segura de que la espesura del bosque me daría suficiente privacidad de cualquier animal que rondara por ahí. No pasó mucho tiempo antes de que me despertaran ruidos a lo lejos, como si algo grande estuviera moviéndose lentamente entre los arbustos. Mi primer pensamiento fue que se trataba de cazadores. Mi papá y yo nos habíamos cruzado con algunos en otros campamentos, así que no era algo raro. Me relajé, asumiendo que solo pasarían de largo sin mayor problema, y cerré los ojos otra vez. Entonces escuché una voz. ¿Quién diablos está acampando en nuestra propiedad? Me quedé congelada. Sabía que la había regado. Me apresuré a ponerme los zapatos y tomar mi bolso, lista para salir y disculparme, cuando escuché de nuevo la voz del hombre. Cuando la encontremos, está muerta. Estás en propiedad privada de la milicia, y a los intrusos se les dispara. Ahí fue cuando todo cambió. No sabía qué hacer. No podía simplemente salir de mi tienda con un grupo de hombres armados rondando. Con cuidado, me puse los zapatos, guardé mis llaves en el bolso y me deslicé en silencio hacia los arbustos. Mi plan era alejarme, esperar a que se aburrieran y se fueran, y luego volver para recoger mis cosas y salir de ahí. Pasé unos 20 minutos agazapada detrás de un tronco, apenas a una distancia en la que podía seguir escuchándolos. Entonces, oí una segunda voz llamando a los demás. Habían encontrado mi campamento y estaban revisando mis cosas. «Todavía está caliente», gritó uno de ellos. «Y es una mujer. Aquí dejó su ropa interior. Mi sangre se heló». «Bien, búsquenla. Si cree que puede meterse aquí, va a pagar por ello». En ese punto, lo último que me importaba era que esos tipos hubieran encontrado mi ropa. Solo quería salir de ahí. Con el mayor sigilo posible, comencé a descender la montaña. Me tomó más de media hora, pisando con extremo cuidado para evitar hacer ruido. Cuando los gritos y el movimiento en el bosque comenzaron a calmarse, dije, «al diablo», y corrí tan rápido como pude, cuesta abajo, bajo el sol de medianoche. Me caí varias veces, me raspé las rodillas y las manos más veces de las que quiero recordar. Finalmente, llegué a la carretera, pero para mi horror, mi coche no estaba. Sabía que debía haber llegado al lugar correcto, pero no recordaba exactamente desde qué dirección había venido. Escogí un lado y comencé a caminar. Doblé una curva en el camino, y ahí estaba mi coche. Junto a él,
Había 2 hombres armados con ropa militar de excedente. Me tiré al suelo y me escondí entre los arbustos al lado de la carretera. Desde ahí, observé. Al poco tiempo, otros hombres salieron del sendero por el que yo había bajado. Traían mis cosas. Las arrojaron junto a mi coche, se subieron a sus vehículos todoterreno y se fueron. Esperé un momento para asegurarme de que no volvieran. Luego me acerqué a mi coche con cautela. En el parabrisas había una nota. Si vuelves a pisar nuestra propiedad, no dudaremos en usar la fuerza. Considera esto tu única advertencia. Cuando fui a recoger mis cosas, vi lo que habían hecho. Habían cortado y destrozado todo mi equipo, probablemente como castigo por haber entrado en su terreno. Y sinceramente, agradezco que solo haya sido eso. Desde entonces, solo acampo en zonas designadas. Si estás pensando en salir de campamento en el futuro, toma esto como una advertencia. Entre 2008 y 2014, cuando estaba en la universidad, era un apasionado de la detección de metales. Sabía de un viejo sendero militar y un cruce de río en una zona apartada del bosque, un lugar del que pocas personas parecían tener conocimiento. Una mañana de invierno, finalmente decidí explorarlo con mi detector. El sendero estaba a un par de kilómetros de un parque en la ribera del río South Concho, en San Angelo, Texas. Estacioné mi camioneta, agarré mi equipo, incluyendo un cuchillo dentado para cavar, y comencé a abrirme paso entre el denso bosque y la maleza. A mitad de camino, llegué a un claro y noté algo inesperado. Un campamento. La tienda estaba a unos 40 metros del río, en una zona completamente aislada. Había latas esparcidas por el suelo, ropa y otros objetos, señales claras de que alguien vivía ahí. No quise quedarme mucho tiempo, así que continué mi camino. Justo cuando pasaba por el campamento, un hombre desaliñado salió de entre los arbustos, a solo unos metros de mí. Nos sobresaltamos mutuamente. Luego de intercambiar algunas palabras corteses, me preguntó qué estaba haciendo en el bosque. Le conté sobre el viejo sendero, mi detector de metales y, mintiendo un poco, le dije que era un lugar bastante conocido entre otros aficionados como yo. Esa última parte pareció ponerlo nervioso. Empezó a preguntarme si había tocado algo en su campamento. Le aseguré que no, salvo que accidentalmente había pisado una de sus latas. Pero lo que realmente le preocupaba era si había mirado dentro de su tienda, lo cual, para ser sincero, no había hecho. Me contó que su esposa lo había echado de su apartamento hacía unos días, y que estaba viviendo ahí temporalmente hasta que pudiera arreglar las cosas. No me convenció del todo, pero tampoco quise indagar más. Finalmente, le dije que seguiría mi camino. Antes de despedirse, me miró con una expresión extraña y me advirtió que no fuera detrás de su campamento porque había ido al baño ahí recientemente. Fuera verdad o no, no tenía intenciones de quedarme más tiempo. Caminé un poco más hacia el sendero que quería explorar, pero no me sentí del todo cómodo. Algo en la situación me incomodaba. Así que di la vuelta y, en vez de seguir con mi búsqueda, caminé rápido hacia el río y regresé a mi camioneta. No volví a ver a ese hombre hasta 2 años después. Su rostro apareció en las noticias locales. Había sido arrestado por asesinar a su esposa. No solo la mató, sino que la enterró exactamente en la misma área del bosque donde lo encontré aquel día. Nunca supe con certeza si ocurrió justo en la misma fecha, pero por lo que dijeron en la noticia, es muy posible que, en el momento en que hablé con él, acabara de enterrar el cuerpo. Cuando tenía 14 años, me gustaba salir a caminar solo. Un día, quizá a inicios de la primavera, estaba caminando por una hermosa zona boscosa, con el sol filtrándose entre las ramas y las hojas. Fue ahí donde vi a un hombre, de unos 30 y tantos años,
caminando en dirección opuesta a la mía mientras miraba a su alrededor. De repente, se giró hacia mí y me preguntó si había visto a su perro. Yo, sin prestar demasiada atención a lo que decía, simplemente le respondí que no, y traté de seguir mi camino, pero él parecía desesperado y angustiado, prácticamente rogándome que lo ayudara. Al final, accedí y lo ayudé a buscar a su perro por casi una hora. En un momento, el hombre se adentró en una zona más densa del bosque y gritó que había encontrado al perro, pero que necesitaba ayuda para liberarlo de unas ramas. Al principio, sentí alivio al saber que el perro estaba bien, pero también una ligera duda sobre si debía seguirlo. Sin embargo, cometí la estupidez de hacerlo. Fue en ese momento cuando descubrí sus verdaderas intenciones. Se había bajado los pantalones y la ropa interior y quería que hiciera cosas indescriptibles con él. Me quedé paralizado mientras él se acercaba cada vez más. En un ataque de pánico, salí corriendo mientras intentaba tomar fotos con mi teléfono para mostrarle a alguien y pedir ayuda. Pero él me siguió de cerca. Llegamos a un puente al otro lado del río y, no me preguntes cómo, pero en la desesperación tropecé y dejé caer mi teléfono al agua. Me levanté como pude y seguí corriendo. Cuando me di cuenta de que ya no me perseguía, finalmente logré disminuir el paso. Nunca le conté a nadie lo que pasó porque pensé que no me creerían. Pero ahora, con 17 años, en una relación feliz, esto ha estado en mi mente durante los últimos 4 años, y realmente necesitaba sacarlo de mi pecho. Esto comenzó cuando fui al apartamento de mi amiga de la infancia, para lo que se suponía que sería una noche tranquila de películas. Hacía tiempo que no pasábamos rato juntas, así que estábamos poniéndonos al día. Su lugar era acogedor, un poco desordenado pero limpio, con una decoración muy de su estilo, femenina y sin pretensiones. Siempre me hacía sentir en casa. Nos pusimos nuestras sudaderas más cómodas y decidimos ver películas de princesas. Para la cena, pedimos pizza. Fue entonces cuando mi amiga mencionó que Sherwood, alguien a quien yo no conocía, se encargaría de traerla. Al principio, no me hizo mucha gracia. Pensé que eso significaba que había invitado a alguien más, tal vez un chico, y no era lo que tenía en mente para nuestra noche. Pero me esperaba una sorpresa. Sherwood no era otro amigo, ni siquiera era un invitado, solo era el tipo que nos traería la pizza. Cuando llegó al apartamento, algo en su actitud me pareció raro. Estaba visiblemente nervioso, torpe al manipular las cajas, evitando hacer contacto visual. Mi amiga nos presentó rápidamente, y en su forma exagerada de agradecerle, me di cuenta de que Sherwood no solo le llevaba la cena. Él le hacía muchos otros favores. Nos entregó las pizzas, y hubo un intercambio breve y forzado de palabras. Mi amiga fue amable con él, como si intentara suavizar la incomodidad. Él no era precisamente un gran conversador. Se notaba fuera de lugar. Entonces Sherwood me pidió mi número. Fue un momento incómodo, porque nuestra amiga en común estaba ahí mismo. No quería parecer grosera ni crear una situación incómoda, así que se lo di. Hablamos unos 5 minutos antes de que mi amiga le diera una salida sutil, diciendo algo como, «Gracias por traer esto». Él captó la indirecta. Nos despedimos con un rápido abrazo, y antes de que pudiera decir algo más, mi amiga añadió, «Maneja con cuidado». Era otra forma de decirle que se fuera. Cuando le pregunté qué había sido todo eso, ella básicamente me explicó que Sherwood era su asistente personal, no oficial y no pagado. Le hacía las compras, le traía pizzas, le resolvía cualquier cosa que necesitara. Para mí estaba claro, Sherwood era un hombre solitario, desesperado por interacción, especialmente con mujeres. En ese entonces, mi amiga y yo éramos jóvenes e inmaduras, teníamos unos 23 años, pero incluso así, ambas sentimos que había algo raro en él. No sabíamos explicar exactamente qué,
pero la sensación era innegable. A los pocos días, Sherwood creó un chat grupal con mi amiga y conmigo. No hablaba mucho, solo me enviaba un meme cada 2 semanas, como si quisiera asegurarse de que no me olvidara de él, pero sin ser demasiado insistente. Como si supiera que, si presionaba demasiado, yo lo bloquearía. No sé qué pasaba por su cabeza. Solo sé lo que me hacía sentir. Cada fin de semana me ofrecía ayuda con cualquier cosa que necesitara. Al principio, siempre le decía que no. Hasta que un día cometí el error de aceptar. Había encontrado una oferta excelente para una lavadora en Craigslist, pero no tenía idea de cómo recogerla o instalarla. Lo mencioné en el chat, y Sherwood, emocionado, se ofreció a encargarse de todo. Y lo hizo. Manejé hasta el lugar con él. Recogimos la lavadora y la instaló sin problemas. Me ahorró muchísimo trabajo, así que traté de pagarle por su ayuda. Se negó. Insistí varias veces, hasta que finalmente me dijo que, si quería compensarlo, podía acompañarlo en una caminata. Eso me incomodó. Parecía demasiado personal, casi como si pudiera interpretarse como una cita. Pero él lo presentó como un simple intercambio, una forma de equilibrar el favor. Acepté. Intenté justificarlo diciéndome que era justo, que realmente era una forma de pago. Además, sentía que Sherwood no tenía muchos amigos. Quizás sería bueno para él. Pero en el fondo, había algo en mí que no terminaba de estar tranquila con la idea. Llegó el día de la caminata. Sherwood eligió un sendero cercano, uno que yo ya conocía. Era un lugar hermoso. Mientras caminábamos, hablaba de cosas normales, el trabajo, el clima, sus hobbies. Todo parecía ir bien, hasta que me sugirió salir del sendero. Dijo que quería mostrarme algo especial. ¿Algo especial? ¿Qué significaba eso? Caminamos hasta un punto aislado, completamente alejado del camino principal. Y entonces lo vi. Un cuerpo, muerto. El corazón me latía con tanta fuerza que sentí que iba a desmayarme. Pero lo peor de todo era que Sherwood estaba ahí, junto a mí, completamente tranquilo, como si nada de esto fuera extraño. Instintivamente, sentí que Sherwood no solo me estaba mostrando un cadáver, sino que también me estaba revelando un lado más oscuro de sí mismo. Olía mal, pero no como en las películas. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba ahí. No soy bióloga, pero mi suposición es que antes el olor había sido mucho peor y que ahora estaba disminuyendo. En ese momento, murmuré alguna excusa sobre la necesidad de regresar rápidamente y comencé a caminar con paso apresurado hacia el sendero principal. Insistí en que Sherwood me siguiera. Pensé que tal vez esto era algún tipo de juego mental retorcido, una forma de intimidarme o demostrarme que no era solo un chico inofensivo. Quizás intentaba enviarme un mensaje. Deberías saber que estoy familiarizado con cosas como esta. O había otra posibilidad. Tal vez solo quería que pensara más en él. A veces, cuando hablo con la gente, siento que solo me notan mientras estamos juntos y que no vuelven a pensar en mí hasta la próxima vez que nos vemos. Quizás él sentía lo mismo. O tal vez pensó que mostrándome un cadáver se volvería menos olvidable. No tengo idea. Pero, en la superficie, parecía ajeno a lo inapropiado que era todo esto. Mientras caminábamos de regreso, estaba en pleno modo de lucha o huida. Instintivamente, miraba a mi alrededor, buscando otros excursionistas, guardabosques, cualquier persona que pudiera hacerme sentir que no estaba sola. En cuanto vi a alguien más en el sendero, le hablé. No para exponer a Sherwood, sino para pedirle direcciones de regreso al estacionamiento. Solo quería asegurarme de que Sherwood y yo no nos quedáramos solos nuevamente. Le pedí a este hombre que nos acompañara de vuelta, y no acepté un no por respuesta. Fingí estar confundida con las indicaciones hasta que finalmente accedió a guiarnos.
Pedir ayuda a ese extraño fue mi manera de aferrarme a la seguridad y a la normalidad mientras aún estaba en estado de shock por lo que Sherwood me había mostrado. Cuando llegamos al estacionamiento, llamé a mi amiga y le dije que estaba con Sherwood. Sugerí que me dejara en su apartamento y que llegaríamos en unos 20 minutos. Sherwood aceptó. Esa fue mi forma de asegurarme de que, si algo pasaba, quedaría registrado que Sherwood había sido la última persona en verme. También le envié un mensaje de inmediato a mi amiga, contándole lo sucedido para que quedara constancia. Al llegar a su apartamento, le agradecimos a Sherwood y le dijimos amablemente que se fuera. Mi amiga ya sabía lo esencial por el mensaje, pero cuando empecé a contarle los detalles, el hecho de que el cuerpo tenía insectos, que la cara estaba en descomposición pero aún era reconocible, su reacción fue de puro horror. No solo por el cadáver, sino también por lo indiferente que Sherwood había sido al respecto. Confesó que siempre había sentido que algo estaba mal con él, aunque nunca se imaginó algo tan perturbador. Ambas estuvimos de acuerdo en que debíamos sacarlo de nuestras vidas. Ella admitió que se sentía atrapada, pues se había vuelto demasiado dependiente de Sherwood como para simplemente cortar todo contacto de golpe. Así que planeamos cómo hacerlo. Sería una eliminación gradual. Solo interactuaríamos con él cuando hubiera otras personas presentes. Reduciríamos lentamente nuestras respuestas a sus mensajes. Yo nunca volvería a pedirle ayuda y mi amiga empezaría a depender cada vez menos de él. Sherwood siguió enviando mensajes los fines de semana, ofreciéndose a hacer mandados o preguntando si necesitábamos algo. Mi amiga respondía con cosas como: «Estoy tratando de ser más independiente, pero de verdad ha sido de gran ayuda». Finalmente, cuando ella comenzó a salir con alguien, le presentó a Sherwood a su novio. Y Sherwood nunca volvió a contactarla después de eso. Yo llamé a la policía la misma noche del incidente, pero pasaron meses antes de que supiéramos algo más. Al menos 4 meses después, un reportaje confirmó que habían encontrado un cadáver en la zona donde Sherwood me había llevado de excursión. Arrestaron a alguien. No era Sherwood, sino uno de los tipos que él seguía en Instagram. No tengo idea de si él estaba involucrado en el asesinato. Al reflexionar sobre todo esto, creo que hay una moraleja clara en esta historia. Confía en tu instinto. Tengo que llevarte de vuelta a cuando era niño, alrededor de los 8 años, durante las vacaciones de verano. Mi mamá me inscribió en un campamento diurno, organizado por un centro comunitario local. Me encantaba estar ahí. Era divertido, y pasaba mis días jugando con mis amigos de la escuela. Pero lo que más recuerdo es a uno de los líderes del campamento llamado Jack. Jack era el tipo de adulto que conectaba de inmediato con los niños. Siempre estaba de buen humor, hacía bromas y se tomaba el tiempo para jugar con nosotros. Todas las mañanas, se sentaba en el mismo lugar, sonriendo cuando yo entraba. Me llamaba y jugábamos a las cartas o a algún juego de mesa mientras llegaban los demás niños. Durante el día, él estaba asignado a mi grupo y siempre parecía estar cerca. En ese entonces, yo lo veía como la persona más genial del mundo y me gustaba la atención que me daba, sin darme cuenta de lo inusual que era que un adulto se enfocara tanto en un solo niño. Avancemos unos años. Tendría alrededor de 10 u 11 años cuando, un fin de semana de verano, mi mamá nos llevó a mi hermana menor y a mí a un parque en el campo, a unos 30 minutos de donde vivíamos. No íbamos seguido, solo era un cambio de escenario, y pasamos un día increíble explorando los senderos y jugando en el parque infantil. Pero el día tomó un giro inquietante cuando volvimos al coche. El estacionamiento estaba casi vacío, con muchas plazas libres, pero justo al lado de nuestro auto había otro coche estacionado. Incluso siendo un niño, me pareció raro. ¿Por qué estacionarse tan cerca cuando había tantos lugares disponibles? Mi mamá estaba ocupada asegurando a mi hermana en su asiento cuando la puerta del otro coche se abrió. Y de ahí salió Jack.
Al principio, mi mamá lo saludó de manera casual, reconociéndolo del campamento. Pero luego dijo algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Te importaría si le tomo unas fotos? Han crecido tanto. Me encantaría tener algunos recuerdos. El rostro de mi mamá cambió de inmediato. Su tono se volvió seco y tajante. No, eso no va a pasar. Cerró la puerta del auto de golpe, puso los seguros y salió de ahí rápidamente. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana y vi a Jack levantando su teléfono, tratando de tomarme una foto a través del cristal. Ese lugar no estaba cerca del centro comunitario ni de nuestra casa. ¿Cómo supo que estaríamos ahí ese día? Años después, cuando ya era mayor, mi mamá me contó algo que hizo que todo fuera aún más escalofriante. En ese entonces, ella trabajaba en una organización que emparejaba niños con mentores adultos. Los adultos tenían que postularse, pasar un proceso de selección y, si eran aprobados, se les asignaba un niño para guiarlos y apoyarlos. Un día, mientras revisaba solicitudes, vio el nombre de Jack en la lista. Alguien más ya lo había entrevistado y estaba a punto de aprobarlo, pero mi mamá lo vetó de inmediato. Dijo que no podía explicarlo del todo, pero siempre había sentido que algo en él no estaba bien. Ahora avancemos otra vez en el tiempo. Una noche, estábamos cenando y viendo las noticias cuando apareció un reporte sobre un hombre arrestado por poseer y crear miles de imágenes indecentes de niños. Mostraron su foto policial. No hace falta decir quién era. Jack. Lo atraparon tratando de cruzar la frontera hacia Francia con una actitud sospechosa. Al revisar su vehículo, encontraron material ilegal en su computadora portátil. Ese hallazgo llevó a la policía a allanar su casa, y encontraron aún más. Al escuchar la noticia, sentí ganas de vomitar. En retrospectiva, estaba claro cuáles eran sus intenciones. Pasó todo ese tiempo en el campamento preparándose para manipular a niños como yo. Estoy convencido de que quería agregarme a su colección. Si no hubiera sido por la intuición de mi mamá y la suerte de que lo atraparan en la frontera, esta historia podría haber tenido un final mucho más oscuro. Esto sucedió cuando tenía 17 años. Mi novio de ese entonces y dos de nuestros amigos decidimos ir a acampar a un pequeño pedazo de bosque cerca de un desarrollo de viviendas que todavía estaba en construcción. Cuando digo pequeño pedazo de bosque, no era tan grande. A un lado había casas de la urbanización que estaban sin terminar, sin paredes, ventanas ni puertas, solo estructuras de los marcos. Al otro lado había un largo camino aislado que llevaba hasta una casa situada a más de medio kilómetro, más allá del borde del bosque. Era el tipo de lugar que se sentía completamente deshabitado una vez que caía la noche. Llegamos por la tarde, armamos todo. La tienda de campaña, la fogata, las sillas, lo típico para pasar una noche al aire libre. Ya estaba oscureciendo y estábamos relajados alrededor del fuego cuando, de repente, escuchamos gritos. Al principio, parecía que venían de unos 120 a 150 metros, más adentro del bosque. Era un grito fuerte, lleno de pánico, el grito de una mujer. Al principio no podíamos entender palabras, pero después comenzamos a oír claras súplicas de ayuda y no. El último grito fue el peor, cortado en mitad de la frase, dejando un silencio denso y escalofriante. El bosque estaba muy espeso, y a medida que la luz se desvanecía, era cada vez más difícil ver algo más allá del resplandor del fuego. Ninguno de nosotros sabía qué hacer, pero todos coincidimos en algo. Teníamos que irnos de allí, lo antes posible. Ni siquiera nos molestamos en recoger todo, simplemente salimos corriendo. El camino de salida no era nada directo. Los gritos venían de la dirección de la urbanización sin terminar, que era donde habíamos estacionado, lo que significaba que no podíamos ir directamente hacia el coche. Tuvimos que bordear el borde del bosque, pasar por el camino,
y dar la vuelta para llegar a la urbanización desde la carretera principal. Tan pronto como salimos de los árboles, llamé a la policía. Estaba en pánico tratando de explicar lo que había oído, pero el despachador fue despectivo. Probablemente sería un gato en celo, pero yo sabía que lo que había oído no era un animal. Cuando finalmente llegamos al coche, este estaba estacionado mirando hacia el bosque. Estábamos recuperando el aliento, todavía temblando, cuando notamos un movimiento. Un hombre salió de los árboles, arrastrando algo pesado envuelto en lo que parecían sábanas o tela. Nos miró por un momento, y nosotros nos quedamos paralizados, solo observándolo. Luego empezó a caminar hacia nuestro coche. Sus pasos eran deliberados y nunca apartó la mirada de nosotros. Yo trataba de mantener la llamada con la policía, pero mientras el hombre se acercaba, un coche patrulla entró a la urbanización. El hombre dejó lo que arrastraba y corrió de vuelta al bosque. Los oficiales lo persiguieron, y finalmente descubrimos la aterradora verdad. Había acabado con la vida de una mujer justo allí, a unos 120 metros de donde estábamos acampando. Todavía me da escalofríos pensar lo cerca que estuvimos de ser sus próximas víctimas. No puedo poner un pie en un bosque sin recordar los sonidos de esa historia y esos gritos. Mi nombre es Muhammad. Soy de Nueva York y soy musulmán. En 2015, en la secundaria, solía ser víctima de bullying por ser musulmán. Me llamaban terrorista y otros nombres, pero había dos chicos que se pasaban de la raya. Se llamaban Frankie y Johnny. Lo que hacían era extremo. Me hacían la vida imposible, me golpeaban, me perseguían, me empujaban en los casilleros, me sumergían la cabeza en los inodoros, todo por ser musulmán. Algunos amigos estaban conmigo, pero, aunque no eran islamófobos, nunca me defendían cuando me acosaban. Ahora llego al punto de la historia. Era el primer fin de semana de diciembre, y el invierno ya se sentía en el aire. Mis padres no tenían planes, así que decidieron ir a nuestra casa de campo en las montañas Catskill. Invité a mi amigo Jaden, que es mi mejor amigo hasta hoy. Salimos de la ciudad alrededor de las 6 de la tarde y llegamos a la casa cerca de las 8:30. Al llegar, nos quitamos los zapatos, nos pusimos la ropa de dormir, nos cepillamos los dientes y nos fuimos a dormir. Mis padres se quedaron en su habitación, mientras que Jaden se quedó en la misma habitación que yo. A la mañana siguiente, desayunamos y luego, Jaden y yo decidimos ir a hacer geocaching, ya que vivíamos al lado de un bosque estatal con varios senderos para caminatas. Nos encanta el geocaching, y lo practicamos desde que estábamos en primer grado. Mis padres nos dijeron que podíamos salir, pero solo por un máximo de 4 horas, así que nos pusimos en marcha. En 1 hora y media, ya habíamos encontrado 4 o 5 tesoros. Escribimos nuestros nombres en una hoja con un bolígrafo para dejar constancia de nuestra visita. Cambiamos objetos valiosos y los dejamos en su lugar original. Llegamos a una cascada. El paisaje era increíble. La siguiente pista estaba a unos 600 metros de distancia. Mientras caminábamos, conversábamos y buscábamos la siguiente cache, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Nos dimos vuelta y vimos algo más aterrador que cualquier película de terror. 2 personas, Frankie y Johnny, mis acosadores. ¿Cómo sabían exactamente dónde estaríamos? ¿Tenían una casa por aquí también? ¿Nos habían seguido? No entendía cómo era posible, si ellos eran de nuestra edad y estábamos en la secundaria. Aún procesando todo esto les pregunté, ¿qué diablos hacen aquí? ¿Cómo nos encontraron? Frankie me respondió, pensaste que podías escapar de nosotros, pero te equivocas. Fue entonces cuando noté que Frankie llevaba algo grande en la mano, un cuchillo, y eso me aterrorizó. De repente, Johnny empezó a caminar hacia mí a paso rápido. Antes de que pudiera correr, me agarró por detrás, sujetándome con una fuerza monstruosa. No podía escapar. Me estaba llevando a la orilla de la cascada.
donde no había barandales ni nada que me protegiera de caer al agua. Estaba asustado por mi vida. ¿Realmente planeaba matarme? No quería saberlo. Escuché a Jaden gritar pidiendo ayuda y me di vuelta solo para ver a Frankie sosteniéndolo con el cuchillo en el cuello. Ambos estábamos en peligro mortal. Yo ya estaba al borde de la cascada, y mientras intentaba zafarme de Johnny me dijo: «Esto es lo que te pasa a los terroristas. Mi tío abuelo murió en el 11 de septiembre. Su tono era más furioso que nunca. Le rogué que no me matara. Le expliqué que mis padres nacieron en los Estados Unidos y que no éramos muy religiosos, pero no me escuchó. En lugar de eso, seguía sosteniéndome con furia. Comencé a llorar y a gritar como una niña para que me dejara ir, pero no me hacía caso. Justo detrás de mí, escuché disparos. Todos nos dimos vuelta, y Johnny me soltó, cayendo de rodillas. Vi a un cazador corriendo hacia nosotros, rifle en mano, gritándonos que nos soltara. Se acercó a unos 3 metros, y siguió repitiendo que nos largáramos. Frankie y Johnny corrieron y desaparecieron de nuestra vista. El cazador se acercó lentamente a nosotros y nos preguntó si estábamos bien. Le agradecimos y nos contó que no podía creer lo que habíamos pasado. Nos ofreció un aventón de vuelta a casa y aceptamos. En 10 a 15 minutos, llegamos a la casa. Cuando entramos, mis padres nos preguntaron quién era el hombre. Estaban algo confundidos, y les expliqué que nos había salvado de los 2 chicos que me acosaban en la escuela. Al principio no lo creyeron, pero después de contarles lo sucedido, su reacción cambió. Estaban en shock. Fuimos a la comisaría a poner una denuncia, y tanto Jaden como el cazador confirmaron lo que había pasado. Mis padres esperaron en la sala de espera mientras nos agradecían y nos dijeron que intentarían contactar con la junta escolar. Esa noche, y al día siguiente, fue bastante tranquilo. No hicimos mucho, solo regresamos a la ciudad el domingo por la tarde. El lunes me llamaron a la oficina del director y me dijeron que Frankie y Johnny habían sido expulsados por lo que le hicieron a Jaden y a mí. Me alegré mucho de saber que ya no me molestaría más. El resto de mis años escolares fueron tranquilos. De vez en cuando me llamaban terrorista, pero ya no hubo más acoso físico. No lo tomaba personalmente, porque sabía que eran chicos ignorantes. Nunca volví a saber de Johnny, y la última vez que vi a Frankie fue en 2019, en una calle. Iba por la acera en dirección contraria y ni siquiera me miró. Hoy en día, nadie me hace comentarios sobre ser musulmán en Nueva York, ya que la ciudad se ha vuelto mucho más liberal. Eventualmente superé todo esto, pero cada vez que escucho o leo algo negativo sobre los musulmanes, ese recuerdo, casi una década después, vuelve a mi mente, recordándome que siempre habrá personas, lamentablemente, que siguen siendo tan crueles. Esto ocurrió hace algunos años, en 2019, cuando mi pareja y yo estábamos haciendo un viaje por carretera a través de Columbia Británica, Canadá. Alquilamos un auto en Vancouver y comenzamos nuestro recorrido hacia Banff. Luego subimos a Jasper, y después regresamos a Vancouver pasando por Whistler, haciendo un pequeño recorrido en sentido antihorario. En total, viajamos alrededor de 5 semanas, durmiendo en campamentos de parques nacionales o en áreas de descanso a lo largo del camino. Una tarde, en algún punto a lo largo de la Crow Nest Highway, entre Pond y Castlegar, llegamos a un campamento de un parque provincial donde planeábamos pasar la noche. Era un lugar tranquilo junto a un lago, con un gran estacionamiento, varios bancos y un refugio de madera, pero bastante apartado de la civilización. Ya había algunas otras personas allí con casas rodantes y caravanas. No éramos los únicos con una tienda de campaña. Llegamos antes del anochecer, armamos la tienda y saludamos educadamente a los otros campistas. Había un hombre en particular,
Un tipo mayor que calculamos tendría unos 60 y tantos, con una casa rodante, que era muy amable y conversador, pero un poco demasiado conversador. Notó que teníamos nuestra cafetera con nosotros y mencionó que tenía una bolsa de 5 kilos de granos de café en su motorhome si queríamos algo. Luego dijo que ni siquiera tomaba café porque no le gustaba el sabor. Insistió en que fuéramos a su motorhome a tomar unos granos. Esto nos pareció un poco raro, así que educadamente lo rechazamos. Finalmente nos dejó en paz. Armamos la tienda y nos dirigimos al refugio para preparar la cena. Mi pareja y yo nos miramos. Claramente ninguno de los dos se sentía cómodo con este hombre, pero tal vez no representaba un peligro. Manteníamos los ojos abiertos mientras cocinábamos y notamos que se fue hacia el lago, aparentemente a dar un paseo. Mientras estábamos comiendo, lo vimos regresar, tratando de evitar que lo viéramos. Nosotros solo evitamos el contacto visual y nos concentramos en nuestra cena. Lamentablemente, nos vio y se acercó, a pesar de que ya estábamos a medio comer. Comenzó a charlar con nosotros, y siendo de esas personas que nunca queremos ser groseros o causar una mala impresión, devolvimos la conversación educadamente, asentimos y seguimos comiendo. No recuerdo todo lo que dijo, pero algunas cosas se nos quedaron grabadas. Nos hizo preguntas sobre nuestra relación, si estábamos casados, si vivíamos juntos, si teníamos hijos, si queríamos tener hijos. Algunas preguntas un poco demasiado personales. Podría haber sido algo inocente si las hubiera hecho un familiar o un amigo, pero viniendo de este extraño, sentíamos un aire incómodo en sus preguntas. Notó que estábamos bebiendo agua con la comida y preguntó si tomábamos Coca-Cola. Dijo que tenía un paquete de latas en su motorhome si queríamos algunas, aunque añadió que él mismo no bebía esa bebida. De nuevo insistió en invitarnos a su motorhome para que tomáramos unas latas. Educadamente rechazamos su invitación. En ese momento, mi pareja y yo nos miramos nuevamente y nos dimos cuenta de que ambos nos sentíamos muy incómodos con este hombre. Terminamos rápidamente la cena, inventamos una excusa y nos levantamos para marcharnos, dándonos cuenta de que no iba a dejarnos tranquilos. Así que nos resultó más fácil dejarlo allí en el refugio. En su lugar, limpiamos nuestras cosas de cocina, guardamos todo en el coche y preparamos la tienda para la noche. Mientras lo hacíamos, él se acercó nuevamente en su camino de regreso a su motorhome, invitándonos otra vez a tomar Coca-Cola o a unirnos a él para ver la televisión si así lo deseábamos. Nuevamente, rechazamos educadamente la invitación. En ese momento, la luz comenzaba a desvanecerse, así que nos dirigimos al lago para dar un paseo rápido, cepillándonos los dientes mientras caminábamos, con las bolsas de basura en las manos para desecharlas en los cubos que había al final del estacionamiento. Cuando nos acercamos a los cubos, notamos una figura grande y sombría inclinada hacia uno de ellos. Sorprendida por nuestra presencia, saltó del cubo y cayó sobre sus 4 patas, corriendo hacia la línea de árboles. Tanto mi pareja como yo nos quedamos congelados. No había duda, la silueta grande, parecida a un felino, con una cola larga y delgada, acabábamos de interrumpir a un puma rebuscando en los cubos. Afortunadamente, estaba más asustado que nosotros, y salió corriendo hacia la línea de árboles antes de que siquiera pudiéramos darnos cuenta de lo que habíamos visto. Sorprendidos, ambos nos giramos y caminamos rápido de regreso colina arriba, acordando que esa noche dormiríamos en el coche, sin saber si el puma habría estado merodeando cerca, justo más allá de la línea de árboles, o no, pero decidimos no arriesgarnos. Reclinamos los asientos, cerramos las puertas con llave y dormimos hasta la mañana, pensando en el encuentro cercano con el puma y dejando al extraño campista en el fondo de nuestras mentes. Por la mañana, nos despertamos temprano, antes que los demás, empacamos la tienda y nos largamos de allí, dirigiéndonos al próximo pueblo en el mapa. Aliviados de haber dejado atrás toda esa situación, no volvimos a encontrarnos con el viejo raro ni con el puma.
Continuamos nuestro viaje preguntándonos si tal vez habíamos malinterpretado toda la situación con el extraño, pero me gusta pensar que nuestra intuición estuvo bastante acertada y que ambos sentimos que algo no estaba bien. Más tarde ese día recibí una llamada de mi hermano, que estaba en casa, preocupándose por nosotros para asegurarse de que estuviéramos bien. Había visto en las noticias que había una cacería de hombres en curso en Columbia Británica después de una serie de asesinatos esa semana, y naturalmente, estaba preocupado. Resulta que había 2 hombres prófugos tras haber asesinado a 3 personas más al norte, hacia Alaska. Los sospechosos no se parecían en nada al viejo que conocimos, pero sí nos hizo preguntarnos cuáles eran sus intenciones. Al pensar en esa experiencia, nos preguntamos si reaccionamos en exceso y si ese extraño campista solo era un abuelo inofensivo buscando compañía y conversación, o, quizás, tuvimos suerte y evitamos un destino muy diferente. Confía en tu intuición. Si algo no se siente bien, es porque no lo está.